Habíamos estado hablando, o hemos venido hablando, de por qué tarda el despertamiento entre el pueblo de Dios. Y en la lección anterior hemos leído, creo que los primeros 4 enunciados. No me voy a referir muy profundamente en ellos porque recuerden que se está grabando la presentación y luego ustedes pueden hacer ese repaso. Solo voy a leerlos. Uno de ellos era sentar responsabilidades. La iglesia es la primera responsable. Recordemos, no podemos estar pensando que es el gobierno o es otra gente, somos nosotros los responsables. Porque se ha comercializado con el evangelio, la gente ha comenzado a cobrar montos para poder llevar la palabra, ¿verdad? Y ese va de la mano con el evangelio se ha puesto demasiado barato. O sea, el mismo pueblo de Dios ha descuidado esa seriedad y esa formalidad de la solemnidad de la parte espiritual cuando estamos ante la presencia de Dios, cuando estamos adorando al Señor. Y no es que estemos promoviendo que haya religiosidad, ¿verdad? Yo creo que el otro día había dicho como que alguien si no está vestido de X manera no se puede subir al altar o, o poner ciertos requisitos humanos, sino que se trata que cuando nosotros estamos ante la presencia de Dios, realmente hemos de tener ese respeto. Y creo que lo habíamos hablado, incluir dentro de este respeto a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando vamos a la congregación, pues si vamos a emplear la Biblia electrónica, es para eso, no para estar viendo el internet o las canciones. No nos podemos ir nada más porque tal ritmo y tal cosa, sino que es importantísimo que, que realmente se esté proclamando el Evangelio, se esté hablando de Dios como debe ser. Otro asunto es la poca atención a las almas, ¿verdad? Hay mucha gente que quiere, bueno, y se ha dejado, un día esto se estaba escuchando, que se está orando por los predicadores, porque pareciera que el ministerio del predicador, del evangelista, ha quedado de lado y no hay un auge, no se está dando ese apoyo. Entonces es muy importante porque si bien es cierto, el evangelista viene y atrae las almas, es necesario que el cuerpo de Cristo tome esas nuevas almas que vienen al Señor y la consoliden. Muchos de nosotros hemos pasado años de años en una congregación y no hemos llevado una consolidación, una fundamentación desde la parte doctrinal de lo que creemos, y no solo eso, porque entonces eso sería solo letra, sino de la práctica en el espíritu de realmente esa vivencia de lo que es la regeneración de las vidas por parte del Espíritu Santo. Y dentro de esto habíamos hablado que el proceso de santificación es progresivo, que, que es cierto cuando yo vengo a Cristo, Él me hace una nueva criatura, Él lava mis vestiduras, pero hay una carga de componentes emocionales, de linajes, de maldiciones generacionales, de costumbres de familias, de cosas que son inadecuadas, que no están de acuerdo a la palabra y que es preciso que lleven un proceso de santificación, de pulimiento, de conocimiento, de manera que dejemos de decir lo que nosotros creemos que está bien o está mal y entendamos que aquel que único que puede decir que está bien y que está mal es la que el Espíritu Santo no nos está pidiendo. Y dentro de eso, pues acuérdense que habíamos hablado, que no podemos estar perfumando las cosas que están podridas, que están mal, pues echándole un agua de rosas con tal de no molestar a la gente, con tal de no denunciar o no decir lo que es bueno y lo que es malo. Y de ahí la poca atención a las almas. Lo que es la visitación, la oración de unos por otros es imprescindible y que las personas tengan una vivencia espiritual de Cristo, porque una persona que realmente siente la presencia de Dios está en un punto realmente de reconocimiento de su necesidad de Dios, es muy probable que realmente entienda la magnitud de la soberanía de Dios y de la santidad de
y diga, sí, esto es otra cosa, otro nivel, y que yo, para poder estar cerca de Dios, tengo que pagar un precio, ¿verdad? Entonces nos tiene que importar el dolor de los que están perdidos, aquellos que son reincidentes en los hurtos, en los robos, en los malos comportamientos, los malos pasos. Muchas veces decimos, es que la culpa la tiene la persona, es que la culpa la tiene la mamá, es que la tiene el papá, la tiene la sociedad, la tiene todo el mundo. Y nuestro deber no es hacer juicios de valor, sino orar y pedirle al Señor que Él realmente irrumpa, limpie y sea Él el que traiga esa ruptura de toda maldición y que las personas realmente puedan conocer a Cristo y acercarse a Él. Hoy nos compete el punto número 5 que dice, porque se le ha quitado la gloria a Dios. Y, y, y el Señor nos habla en Juan, les voy a invitar a abrir Juan 5, Juan 5 del 41 al 44, y leo para ustedes en versión lenguaje actual. Eh, Juan 5 del 41 al 44. A mí no me interesa que la gente, este Jesús, cuando viene a ser increpado por los líderes judíos y comienzan a cuestionarle que con qué poder, que con qué autoridad él sana personas, levanta muertos y qué sé yo, ¿verdad? Hace caminar paralíticos. Y entonces Jesús responde así en un pintoresco, una pintoresca forma de responder. A mí no me interesa que la gente hable bien de mí. Vean lo que dice Jesús. Además, a ustedes los conozco muy bien y sé que no aman a Dios. Él es mi padre y me ha enviado, pero ustedes no me han aceptado. Sin embargo, a quien viene por su propia cuenta, ustedes sí lo reciben. ¿Cómo van a creerme si les gusta que sea la gente la que hable bien de ustedes y no el Dios único? No crean que yo voy a acusarlos con mi padre. Ustedes han confiado en lo que Moisés escribió y será Moisés quien los acuse. Qué importante esta palabra que habla que la gloria se le ha quitado a Dios. Hay personas que desean ser ellos los que brillen, ser ellos los que sean referentes. Ya no les preocupa tanto ponerse a orar y pedirle al Espíritu Santo la revelación para lo que van a hablar, para lo que van a cantar, para lo que van a danzar, para lo que van a enseñar, sino lo único que les interesa es estarse mostrando, que todo el mundo los vea y que todo el mundo los felicite y que todo el mundo los reconozca. Para la actualidad esto va muy unido con los likes, ¿verdad? Que por cierto, el pastor Francisco hizo una observación que cuando veamos las enseñanzas mensuales, que si pueden dar likes para que YouTube no los quite de la plataforma. Bueno, eso está en las manos de Dios. La recomendación yo le dije, póngalas, se le agradezco de decir que eso se haga, pero nosotros no dependemos de eso, dependemos de Dios. Aquí el enfoque que yo estoy dando es aquella gente que quiere ella ser exaltada, ser reconocida. Y el problema de esto es que puede que la persona en esa misericordia de Dios, Dios la siga respaldando. Lo vemos con Saúl, todo lo que pasó con Saúl, pero ya Dios no está de acuerdo con ese actuar, con eso de hacer, y en un determinado tiempo rotundamente se separa la persona. Es muy importante saber que hay malos testimonios, hay mucha gente o hay personas que no quieren nada con el evangelio, no quieren nada con las congregaciones, porque están cansados de los malos testimonios. ¿Y por qué? Porque las personas se han dado en autocomplacencia la gloria. Yo he escuchado testimonios de cosas que Dios ha hecho y la gente dice, porque yo oré, se hizo. ¿Verdad? Yo me acuerdo el otro día que alguien me estaba contando un testimonio y me agarraba hasta así del brazo y me decía, pero es que yo fui la que oré. Y yo decía, wow, JC, muy bien, qué poderoso. Pero en sí la persona lo quiso orar, la gloria es de Dios. Y es bueno cuando alguien reconoce algo bueno que hacemos, pero siempre en humildad recordar
Quien pone el querer como el hacer en nosotros es Dios. Y cuando nosotros le quitamos la gloria a Dios, esto hace que se atrase el despertamiento. Esto hace que las iglesias se apaguen, que sea monótono, rutinario, que sea religiosa, las reuniones, las conversaciones, las exposiciones de la palabra, todo tipo de actividad que se haga. ¿Por qué? Porque fulano o fulanita de tal quiere brillar. ¿Cuántas personas asisten a una congregación porque si ministra tal grupo, por cómo canta, por cómo tocan, si ora por mí fulano de tal, entonces sí, mucho cuidado con nosotros poner los ojos en una persona, nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Hay un señor de apellido Moffat que dice, el evangelio no es una antigua historia contada de nuevo, sino el fuego del espíritu alimentado por la llama del amor inmortal. Y hay de nosotros si por nuestra negligencia en avivar el don de Dios que está en nosotros, esta llama arde poco. La predicación ardiente por las almas se ha perdido. Es nuestra responsabilidad que siempre la persona que quede visible, que todos puedan ver y reconocer, es Cristo. Necesitamos ser personas ardientes y fervientes en la oración y también en la prédica, pero no para estar mandando a la gente al infierno, para estarles recordando todo lo malo que hacen. Nuestro enfoque debe ser desde la plataforma del amor con los brazos extendidos y poder proclamar a Cristo, decir, Él es la solución. ¿Por qué? Porque hay muchas almas que están agonizantes, que están a punto de morir en los pecados y están esperando una llamada, una voz de aliento de alguno de los hijos de Dios, su boca, sus manos, sus ojos, para poderles ver, para poderles hablar, para poderlos abrazar. Hay una frase de un senador romano que dijo, la falta, bruto, está en nosotros. Muy fácil repartir la prédica. Y lo que Erika está diciendo, el Espíritu Santo está poniendo en la boca de ella. Ah, sí, fulano, sutano. Oye, el Señor te dice, ardiente y ferviente es como te necesito. Para poder con pasión hablarle a las almas que se han perdido. Y veamos el ejemplo de Pablo. Pablo, el apóstol, era un predicador de cuidado. ¿Por qué? Porque Pablo agitaba las ciudades. Y además de esa manifestación de poder mover así los cimientos, de enardecer o de poner a pensar las cabezas de las personas, le quedaba tiempo para hacer obra personal, llamando a las puertas y orando por las almas perdidas por las calles. Hoy el Espíritu Santo nos dice, es tiempo de avergonzarnos por no tener vergüenza de esa falta de amor que hemos tenido, de esa falta de pasión por las almas que se pierden, de llorar nuestra falta de lágrimas, de humillarnos porque hemos perdido nuestra característica de servidores. En este mundo que estamos viviendo, todo se vende, todo se cobra. ¿Dónde está la marca de nosotros de poner una diferencia? Que las personas puedan ver que estamos haciendo un favor para la gloria y la honra de Cristo. En estas semanas anteriores el Espíritu Santo me daba una palabra que yo compartía con algunas personas y les decía, cuando hacemos un bien a un tercero, dice la palabra, que lo que hizo la derecha no lo sepa la izquierda. Pero en el momento que nosotros lo proclamamos a todo mundo, entonces dice la palabra, dese ya por recompensado. Mas, sin embargo, si usted en silencio hace las cosas para ayudar, para
para clamar, para hablar de la palabra de Dios, para hacer un gesto de amor, de cariño, de compartir con un necesitado y nadie más se da cuenta, eso Dios lo ve. Dios entonces traerá la paga. Es tiempo que gimamos por la falta de gemidos por las almas. ¿Con cuánta frecuencia usted y yo oramos por aquellos que no han venido a los pies de Jesucristo y sentimos dolor porque ellos no han conocido de Dios? No podemos ser tan obstinados de sentirnos tranquilos porque ya nosotros tenemos la salvación asegurada de alguna manera porque hemos aceptado a Cristo. Y dentro de esto, este hermano expone esta afirmación, el hermano Ravenhill dice, odiarnos por no odiar el modo debido al monopolio de Satanás. ¿Cómo pasamos por alto que a veces decimos, esa persona, la señalamos, hablamos mal de ella, nos cae mal, nos tiene hartos? Y no nos hemos puesto a pensar que esa persona ha estado en función de Satanás. El otro día estaba leyendo un libro de una ex satanista y ella decía que la posesión demoníaca en las personas es tal que llega un punto que el demonio doblega a la persona para que delinca, para que dañe, para que mate, para que destruya. Y hay momentos donde la pone a hacer tonteras o cosas malvadas, perversas, y luego vuelve como a opacarse dentro de sí. Y yo me ponía a pensar en estas personas que son reincidentes, en los que matan, en los que roban, en los que hacen daño a la sociedad. Y sí es cierto que hay un componente muy importante de responsabilidad de ellos, porque por su mal vivir, por su mal actuar o por la tendencia adámica que se trae de pecado, esa persona está en esa situación. Hemos de sentir dolor y pensar, qué barbaridad, es un decir que hay, con servirle al diablo, con llevárselo le paga. Esas personas después usted las ve cuando las toman presas y usted dice, con esa carita, con ese cuerpillo, ¿cómo es posible que hizo tanto daño? Pero estaban atadas, estaban ligadas, estaban aminoradas y por eso no pudieron eh, levantarse y pronunciarse en contra de determinado espíritu que los estaba habitando para hacer cosas malas. ¿Usted ha meditado eso? Le dejo la inquietud. Tenemos que orar por las almas, sean cantantes de cualquier música, estilo o ritmo de música. Tenemos que orar por los presidentes, por los que están en eminencia, por el vecino que a veces me tira la basura o me saca la lengua o pone el radio a todo volumen, qué sé yo. Hemos de orar por esas almas de una manera ardiente porque se están perdiendo y necesitan ser libres. Por eso la palabra dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ustedes creen que el endemoniado gadareno sentía placer en estarse autoflagelando, andar sucio, las lesiones que experimentaba el cuerpo de él? Era un espíritu inmundo que estaba. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad por las almas. Pensamos en personas de cuello blanco, pero el Señor nos ha llamado a orar por las almas en general. Hay muchas áreas en que orar. Es tiempo de reprobarnos el que no nos estemos portando bien con el mundo. Hemos de reprobarnos que el mundo no nos tilde como fanáticos. ¿Por qué?
porque nosotros estamos llamados a marcar una diferencia, a marcar una vida en Cristo. Y yo les quiero decir, amados, toda esta palabra que el Señor ha estado trayendo últimamente, yo le pido al Espíritu Santo que realmente todos pongamos las barbas en remojo, porque es preciso no solo decir, creo en Cristo, soy seguidor de Jesucristo, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es que tiene que haber testimonio evidente en cada uno de nosotros de lo que dice la palabra. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tiene que haber evidencia. Hemos de rodillas recuperar la piedad apostólica y el poder apostólico. Hemos de parar de tener sermones que son sin sentido, sin vida, que son inicuos. Cosas de hablar simplemente porque la lengua no tiene hueso. Démonos cuenta que Pablo conmovió provincias enteras en 3 continentes. Mire, cuando yo me pongo a pensar en eso, me siento, bueno, me da de todo. Yo le pido perdón al Señor y yo le digo, Padre, que yo esté haciendo algo. Porque el Señor quiere que nosotros veamos una vida de entrega a Él y que eso sea una dinamita que traiga una revolución completa a nuestro hogar, a nuestro barrio, a nuestra provincia o departamento, a nuestra nación, al continente. Y es muy bonito oírlo y expresarlo. El Señor nos está llamando. Él dice, estoy a las puertas, estoy a las puertas. Con esto que está sufriendo Ucrania y esto que hace Rusia. Alguien me decía, usted sabe que en el escenario apocalíptico, dentro de la guerra de Gog y Magog, va a estar Ucrania. Ucrania se va a levantar en contra de Israel para el final de los tiempos. Yo decía, sí, sí lo sé, pero ahorita el Espíritu Santo me dice que ore por los ucranianos para que Dios tenga misericordia y alcance a todos los que puedan. April me dice, mami, el Señor me tiene orando por Volodymyr, el presidente, porque tiene raíces judías. ¿Usted ha sacado tiempo para orar por ellos? Esa es parte de la sensibilidad que hemos de tener. Cuando nos toca, cuando invertimos en el teléfono, en el celular, N cantidad de horas. Cuando invertimos en la televisión, en las plataformas que hay ahora, N cantidad de horas. ¿Alguna vez a usted el Espíritu Santo le ha dicho cuánto tiempo sacaste para hablar conmigo y para orar? Ayer yo hablaba con una mamá y le decía, mi mamá siempre cuando nosotros nos levantábamos decía, ya oró, ya le dio gracias al Señor por el día. Si no tiene la paz de Dios, vuelva a la cama y ore hasta que se levante diferente. Y eso nos marcó 8 hijos marcados así, de tener temor de Dios. ¿Qué pasa con su familia? ¿Usted tiene ese fervor de predicar ardientemente a Cristo? Sus hijos pueden decir, veo en mis padres realmente una persona comprometida con Cristo, con el Evangelio. El Señor nos está hablando fuerte porque es lo que viene, es lo que se necesita. La gente está preocupada que si se vacuna, que si no se vacuna, que si viene ahí el chip, un montón de cosas que, insisto, ya la palabra nos ha dicho muchas veces. Pablo decía que para los hijos de Dios, entendidos en los tiempos, vamos a saber cuando estamos a las puertas del arrebatamiento. Aunque el día y la hora nadie lo sepa, va a venir como ladrón en la noche para los que no lo están esperando, pero para los que estamos esperando, no nos puede tomar por sorpresa.
No puede ser una preocupación ahorita el chip y la vacuna. Nunca puede ser nuestra preocupación eso. Nuestra preocupación tiene que ser estar en santidad, alma, cuerpo y espíritu con Dios. Cómo estamos viviendo nuestra vida y cómo los están permeando nuestros hijos, nuestras familias. ¿Estoy yo tamizando lo que están viendo nuestros hijos? ¿Qué estoy permitiendo que tengan acceso? ¿Cuáles amistades está frecuentando? El Espíritu Santo está siempre tan efectivo, pero yo estoy maravillada con el Señor, ver cómo Él está hablando directamente a los jóvenes y les está mostrando quiénes son las personas con las que ellos se están uniendo, se están relacionando, y el Señor les está mostrando lo que están haciendo estos jóvenes por medio de sueños, por medio de visiones, y de hecho les está diciendo, escoja si va a seguir en esa misma amistad, córtela. Imagínese el nivel de misericordia de Dios para que no se pierda su hijo y su hija. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? Ay, una situación que estamos viviendo es que de creyentes incrédulos. Hemos adoptado la cómoda, ay Dios mío, ahí tienen de eso, teoría de que la Biblia es un libro para ser explicado, cuando es ante todo y en primer lugar un libro para ser creído y después obedecido. ¿Qué le parece? Y se habla, vamos a ir al estudio de la palabra y se escucha muchos estudios y hacemos estudios, muy bien. Alguien me decía hace unos días, vea Erika, el libro de límites que ustedes están leyendo y que me dieron me ha servido, pero para mí es solo un libro. Igual la Biblia es solo un libro de referencia. Y yo me quedé callada, yo dije, sí, si no tiene el ejercicio el Espíritu Santo, es un libro nada más para ser leído. Pero la Biblia no es un libro para ser leído y entendido. Es primero en obediencia. ¿Qué dice el Señor? Debo de creer que la Biblia es la palabra de Dios. No tiene errores. Creo en lo que dice la palabra de Dios y la obedezco. Y luego me voy a preocupar por inquirir, por entender lo que está ahí explicándose. Si usted no está de acuerdo, le dejo la inquietud, piénselo. Porque la gente dice, es que como no me han explicado la Biblia, no la leo porque no la entiendo. Léala y créala, porque es la palabra de Dios. Quien tiene la llave para que podamos entender las escrituras es el Espíritu Santo. Es por medio de eso que cuando vamos a leer la palabra oramos y le pedimos al Señor que nos dirija, que el Espíritu Santo nos dirija para entender los tesoros de la Biblia. Los que la critican creen que está fuera de moda, que está descontextualizada, que ya no funciona. Es porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que tiene esa llave para que nosotros podamos entrar y entender lo que ahí se dice. Si usted quiere entender la Biblia, porque usted dice es muy complicada, es muy compleja, créala, obedézcala y después estúdiala. Hay tres virtudes cardinales en la vida de un creyente. La fe, que localiza a Dios en un sentido de creo, esa fe que une la entender nuestra impotencia ante la omnipotencia de Dios. Y junto con ella está lo que creemos en Dios, los que creemos en Dios jamás perdemos la esperanza. Y no hay nada tan perfecto como el amor de Dios. Tres virtudes cardinales para los hijos de Dios: fe, esperanza y amor.
tengamos presente que la mayor de estas tres virtudes es el amor. Sin embargo, se necesita fe para tener amor en el mundo que vivimos. Es preciso que cada uno de nosotros entienda que el Evangelio se proclama por medio del amor. Y si tengo amor, entonces voy a tener fe de que las cosas se van a realizar. Y voy a tener esa esperanza de que voy a poder ver eso que le he pedido a Dios. No pueden haber creyentes incrédulos, no deberían haber creyentes incrédulos dentro de la misma congregación. ¿Por qué? Porque hay personas que leen la Biblia y aún así están dudando. ¿Será que Dios me habló? ¿Será que realmente eso es lo que quiere decir? ¿O no? Es por eso que les digo que en amor, porque yo reconozco que Dios me amó primero, entonces voy a tener fe, voy a creer en lo que dice la palabra de Dios. Y eso me va a hacer ejercitarme en la esperanza. Dios honra no la sabiduría ni la personalidad, sino la fe. Dios va donde la fe y la fe va donde está Dios. La fe localiza a Dios en un sentido que creo, dice Ravenhill, que comprenderéis. La fe une nuestra impotencia a su omnipotencia. Es importante, me gustó esta frase porque la represento en ese árbol que pongo en la parte superior derecha. Yo tengo la fe, Dios tiene el poder. Dios no va a honrar en mí que yo tenga mucho conocimiento, que sea muy elocuente, que hable muy bonito. Ni que tenga una personalidad muy abierta, muy elocuente, muy extrovertida. Perdón, no quiso pasar la filmina. Estoy pasando una más. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de confiar en Dios. En un nivel, hermanos, que vean, lo hemos predicado, lo hemos escuchado por años. En el caso mío, tal vez lo he escuchado por 40 y pico de años, que debemos de confiar en Dios. Pero si hay un momento que el Espíritu Santo nos está diciendo, creamos en fe, en el poder de Dios, es en este instante. Y algo muy importante, Gálatas 2:20, ¿qué hora es? Yo sé que son las 8, pero quiero dejar concluida esta parte por lo menos. Gálatas 2:20 nos dice, permítame, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice, crucificado con Cristo, él está diciendo, el yo está destronado y aún más está crucificado. Solo Dios puede controlar nuestro egoísmo, el orgullo propio, el interés propio, la autocomplacencia, la propia justicia, nuestra autosuficiencia. Es necesario que yo muera. Y vean qué importante, porque estoy llegando al tiempo y veo que es la palabra que Dios trae para nosotros, porque se viene uniendo con lo que yo comencé a orar, porque el Espíritu Santo así me lo entregó, que había muchas preguntas, que había muchas inquietudes, que hay decisiones que tomar. Por eso les dije, vi muchos signos de preguntas sobre las cabezas de las personas. Estamos hablando de tener pasión por las almas, de preocuparnos por las que se pierden. Estamos hablando de tener amor,
porque el amor va a provocar en nosotros fe y eso va a hacer que tengamos esperanza. Y el Espíritu Santo hoy nos recuerda, si has dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿en qué contexto quedamos cuando tenemos que orar por un enfermo? Cuando tenemos que orar por un imposible, cuando tenemos una decisión que tomar, y vuelvo a decir, oramos, pero luego de que terminamos la oración, nos levantamos de ahí pensando cómo voy a pagar esto, cómo lo voy a solucionar, cómo lo voy a cambiar. Entonces, ¿estamos crucificados juntamente con Cristo o no? ¿Quién es el que va a resolver? ¿Usted con su poder y sus fuerzas o va a resolver Jesucristo? Uy, qué importante esta palabra. Jesús nos llama a una crucifixión total, a un menguar total. Y entonces lo enlazo con el inicio. Ante las dudas, ante las preguntas, ante las tomas de decisiones, entendamos que quien tiene que obrar, quien tiene que responder, quien se va a mover es Dios. Porque hemos dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si usted está pensando, igual que yo, que definitivamente Cristo vive en nosotros, ¿en qué punto entramos nosotros a resolver nuestros propios problemas por nuestra propia fuerza? ¿Dónde queda la participación de Cristo si afirmamos, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? La semana pasada les estuve hablando de esto y hoy el Espíritu Santo lo vuelve a traer, más que correspondía para la lección de hoy. Es un nivel de fe que en nuestra mente finita, por lo visto, no lo vamos a entender. Por eso la palabra de Dios la creemos, luego la obedecemos y luego la vamos a estudiar para entenderla. ¿Me explico? Ante los problemas, ante esos diagnósticos, ante esos sucesos, no se trata de cómo usted va a resolver o yo voy a resolver. En el nombre de Jesús, pueblo de Cristo, entiende. Es postrados ante los pies de Él, decirle, esta es la situación. ¿Cómo se va a resolver, Señor? Dime, ¿cómo? Dame la indicación exacta. Pero entonces comienza el Señor a responder y a traer ideas y pensamientos y comenzamos a reprender y pensamos que tenemos insomnio. Y puede ser que el Espíritu Santo está trayendo ideas, ideas. Ya les había dicho cómo pesamos las palabras, cómo pesamos los sentidos, cómo pesamos las ideas. Si es para darnos cuenta si está hablando Dios, si está hablando el hombre o está hablando el diablo. Con esto voy a dejar aquí la lección. Ya les tomé 5 minutos de más. Gálatas 2:20. Veo que mi presentación no ha querido avanzar, pero les dejo la inquietud porque sí avanza el espíritu. Tarea, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De acuerdo a la palabra, la creo, la obedezco y luego voy a ver qué fue lo que o qué es lo que el Señor quiere decir. He de entender que en mi impotencia, su omnipotencia va a actuar. La duda retrasa y a menudo destruye la fe. Pero si tenemos fe, la fe destruye la duda.
Pablo estaba cargado espiritualmente, lo poseía todo. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús en el corazón. Eso es lo más importante. Y no importándole la situación que él estaba viviendo, él estaba depositado completamente en el Señor. Y sabía que los planes de bien perfectos de él se iban a cumplir. He refrescado la pantalla y creo que ahora sí ha quedado la imagen que quiero que medite, que puedan mascullar así como las vacas, rumiar esa palabra. Dejemos de entender que por nuestra propia fuerza nosotros vamos a solucionar las situaciones, los problemas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que tenga que hacer, lo que tenga que decidir, es de acuerdo a lo que el Señor diga que se ha de ser. Finalmente, el interés de la verdad es no abandonarla, aunque nos cueste el sacrificio de nuestras vidas. Pues nosotros vivimos no para esta era, ni para esta gente, ni para los príncipes de este mundo, sino que nosotros vivimos para el Señor. Él espera de nosotros ese nivel de bendición. Espíritu Santo, gracias por tu palabra en esta noche. Si has puesto lo que tú has permitido y hasta donde tú has permitido. Gracias porque te hemos dicho, háblanos y tú nos has venido a hablar. Si alguien aún no ha comprendido esto que expresaba hasta el momento, yo te pido que tú, Señor, traigas esa sabiduría tuya, esa inteligencia, y que puedan los cuerpos, las almas y los espíritus de cada uno asimilar y entender el don de esta verdad que tú nos estás entregando. Señor, perdónanos por nuestra propia autosuficiencia, valga la redundancia. Perdónanos cada vez que queremos que tú respondas y que tú nos marques el camino y luego nosotros estamos tomando decisiones sin haberte preguntado a ti. En el nombre de Jesús tenemos que ser más íntimos contigo, más espirituales y entender lo que tú nos estás susurrando, lo que tú nos estás hablando, sabiendo que las cosas se resolverán porque Dios tiene el control. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Hace un tiempo estaba en un vuelo y estaba saliendo de una ciudad que está muy alto, que es de mucha altura. Y el avión comenzó a moverse tan fuerte que el sobrecargo se cayó. Y cuando volteé a ver, los demás sobrecargos también estaban hincados en el piso y la turbulencia era muy fuerte. En ese momento April comenzó a estresarse, a verse nerviosa. Me dijo, es demasiada la vibración que está teniendo el avión, no me siento bien, así no me gusta. Y se los testifico porque creo que esto es lo que puede ejemplificar las situaciones que estamos viviendo en otros ámbitos. Era tan feo como se movía el avión, era tan feo, que donde yo la vi así, yo le dije, tenemos que tener calma. Y sinceramente, hermanos, yo pensé, el Señor no ha dicho que nos vamos a morir, porque Él avisa, no ha dicho que nos vamos a morir. Aquí arriba donde estamos en las manos de Él, porque ¿para dónde vamos a agarrar en un avión? Así que yo voy a decidir en este momento que no me voy a preocupar. Que pase lo que tenga que pasar. Si nos morimos, nos vamos con Cristo. Y si no, pues ahí llegaremos.
Un tiempo más estuvo sacudiendo el avión muy fuerte. Y bueno, hoy estoy hablando con ustedes. Hay momentos donde uno piensa que la tragedia ya viene, o sea, ya lo último, ahora sí esto me va a matar. Y no, no, porque no es el plan de Dios, porque nuestras vidas están en las manos de Dios y Él es el que resuelve. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Les agradezco el tiempo que han invertido en escuchar la exposición de esta enseñanza. Me he pasado unos minutitos de más, pero el Señor es el que está en control de todo. Les bendigo en el nombre de Jesús. Creo que tenemos mucho que meditar de la palabra que el Señor ha estado trayendo. En buena hora saquemos tiempo para escuchar al Padre, eh, para verlo, para intimar con Él lo que Él está trayendo para nosotros. Amén. Buenas noches, un abrazo, Dios los bendiga, declaramos cobertura. El Señor está en control de todo.